antiguamente, ¿qué es la sinapsis eléctrica? Puedo preguntarles qué son las áreas, ¿sí? Entonces, escuchemos, por favor. La corteza cerebral es la parte más grande y desarrollada del cerebro humano y del sistema nervioso central, que comparte la parte superior de la cavidad craneal. La corteza cerebral tiene 4 lóbulos y está dividida en Listo, este ya lo vimos nosotros en la morfa, ¿sí? No Áreas de la corteza cerebral, así lo buscan. Áreas. sensitiva, las motoras. ¿Qué es eso? De los nervios y los tensos. Esto. ¿Noche? ¿Alguno tiene papel? Aquí hay... ¿Y por qué les cuando me escriben? ¿Qué les Yo una vez estaba por acá. O sea, es que letra es ese. No me acuerdo cuándo me salió. ¿Ya? Bueno, hágale. Silencio. Funcionales como las áreas sensitivas, motoras, tiene gran variedad de funciones, entre ellas la ejemplificación de la y la prevención Bueno, entonces, las áreas de la corteza cerebral, como su nombre lo indican, son áreas que se encuentran en la corteza, en la parte de los lóbulos, de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Se encuentran en los hemisferios cerebrales, es como la parte más distal del cerebro, es esa parte gris que yo les explicaba ya, que le decía la sustancia gris en la periferia y la sustancia blanca en el centro, ¿sí se acuerdan? Y luego les hice la comparación con la médula que era diferente. Entonces, pero no tan grande para que nos quepan aquí, ¿sí? Listo. Entonces, estas se encuentran en los hemisferios cerebrales, es esa sustancia gris que vemos en el telencéfalo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Y ellas se encargan de la funcionalidad del cerebro, tanto de la parte cognitiva como de la parte conductual, que pues eso se va a ramificar en dichas áreas. De la parte cognitiva como de la parte conductual. ¿Sí entendemos qué es cognitivo y qué es conductual? Cognitiva como conductual. Entonces, la parte cognitiva es la capacidad de raciocinio que tiene la persona, ¿sí? Y la capacidad de analizar y emplear sobre una situación. No específicamente sobre estudio y demás, sino la capacidad que yo puedo y me da el cerebro para discernir sobre algo, tomar una decisión, definir si algo está mal o bien, etc. Esa es la parte. También definir qué quiero hablar, qué quiero expresar, qué quiero decir, identificar un sabor, olor, ¿sí? Pero también tenemos la parte de lo que son la expresión motora, ¿sí? La expresión motora nos va a permitir pues diferenciar todas las formas, partes del entorno, y también vienen los procesos de nocicepción, termocepción, bueno, todo ese tipo de cosas que se van a procesar allá. Es decir, de ahí viene, puedo sentir e identificar todo lo que me rodea en el entorno, lo puedo transformar en una información y llevarlo a la cabeza, y de acuerdo a lo que yo percibo del entorno tomar decisiones, ya sean de movimiento, ya sean de lenguaje, de audición, de pensamiento, ¿sí? Todas esas información que yo tomo del entorno, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo estoy explicando ahorita. Entonces puede ser que ella esté pensando en este momento que está recepcionando, qué fastidio esa información. Entonces ya la procesó y la está pensando. Eso es lo que hacen las áreas y esa es la parte cognitiva. Ahora ella va a expresar una conducta, como por ejemplo dormirse.
O como por ejemplo chatear, ¿verdad? Expresa una conducta respecto a lo que decide hacer. Y eso es lo que nos permiten las áreas de la corteza cerebral. Cuando hay un golpe, cuando hay una hemorragia, cuando la sangre moja estas estructuras de la corteza, estas neuronas mueren y por esas razones que la persona entonces se le olvida caminar, no puede caminar, no puede hablar, no puede mover los brazos, las piernas, ni siquiera sabe dónde está, se desorienta en el tiempo, el espacio, en el lugar, todo. Queda, como dirían así, totalmente desconectada. ¿Por qué? Porque hay una afección en estas áreas. Y la recuperará esas habilidades a medida que estas áreas se vayan acoplando a lo que ha sucedido durante la enfermedad. ¿Listo? Por eso es importante tenerlas muy claras. Y yo molesto mucho con esto, sobre todo en el parcial. Entonces, las áreas se dividen en... Aquí, ¿cómo están divididas las áreas? ¿En tres? Entonces se dividen en las sensitivas, las motoras y las de asociación. Sensitivas, luego aquí abajo motoras. O sea, claro, porque es una tabla. Las motoras en el centro y de asociación. Ahorita ya las vamos a poner, hacen parte de las sensitivas. Y de asociación. Entonces, si ven, ya les estamos dando un nombre de algo macro que pueden hacer. ¿Listo? Vías sensitivas, entonces lo que yo puedo captar del entorno. Vías motoras, lo que yo ejecuto o la decisión que yo tomo para ejecutar algo. Y de asociación, como yo asocio mi parte sensitiva con mi movimiento o mi relación motora. Hasta ahí nos va quedando claro. ¿Sí? Pero no ponen cuidado. No puedo estar repitiendo porque se me va la clase. Entonces, nuevamente, las áreas que corresponden a la parte sensitiva me permiten captar información del entorno y procesarla. ¿Sí? De acuerdo con la función sensitiva, captar y procesar información. De acuerdo con la información sensitiva, entonces vendrá a actuar la información motora, las áreas motoras, que permiten que se ejecuten conductas de acuerdo a lo captado por el entorno. Entonces, de la sensación vendrá la ejecución de las conductas motoras. ¿Sí? Entonces, es que si queda más grande no alcanzamos a... ¿Listo? No puede haber. O sea, sí pueden estar separadas. El problema ¿cuál es? ¿Sí? Que yo tengo que pensar, o sea, usted piensa que tiene que pararse y irse de la clase, por ejemplo. ¿Sí? Pero si usted no piensa que tiene que pararse, pero lo puede hacer, ¿lo hace? Exacto, ¿sí me hago entender? ¿La ejecución que uno hace o qué? Por eso, póngale cuidado. O sea, uno hace pero no piensa. Decisión de conductas motoras. Cuando hace pero no piensa, ¿qué quiere decir? Que está desconectada la parte sensitiva de la parte motora. ¿Sí? Hay una desconexión. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Listo. Y luego viene la parte de asociación en la cual yo interrelaciono toda la información sensitiva, la ejecución de las conductas que he desarrollado y las interrelaciono. Esas áreas de interrelación tienen que ver también con el paso de información de un lado a otro. Por ejemplo, entonces yo vi que el balón viene hacia acá, o sea que el balón me va a caer. Así como dicen, chutarme el balón, viene cayendo hacia mí. ¿Qué va a ser mi conducta? Observé, ¿sí? Ahora tengo que asociar lo que vi con el movimiento y con la conducta. Entonces inmediatamente yo digo, tengo que quitarme porque si no me van a meter un balonazo en la cara. Pero hasta ahí no me he quitado. Ahora viene el área motora y permite que se retire. Entonces estas áreas van a asociar y conectar las otras áreas, ¿sí? Otras áreas que son de asociación, ejemplos más puntuales, son
por ejemplo, el lenguaje. Entonces hay un área que se encarga de procesar el lenguaje, vamos a hablar del inglés. Nos transmite la palabra en inglés, la capto acá y luego la voy a escribir. Para poder escribirla, para poder procesarla y escribirla tengo que usar dos áreas, ¿verdad? Pero también si lo quiero hablar, ¿sí? Me dicen, diga casa en inglés. Yo pienso, ¿cómo se dice casa? Ese pensamiento lo voy a hacer en un área. Y luego el área que me permite articular la palabra en inglés va a ser otra área, ¿sí? Esas son las áreas de asociación. Entonces, vamos a darles nombres a estas áreas. Entonces, dentro de las sensitivas, ¿cuáles están? La somestésica. Somestésica, Visual primaria. visual primaria, Asociación visual. Asociación visual. estas áreas están en la torta y están en la gate. Lo que pasa es que primero él les suscribí por todos los surcos y las Gustativa primaria. Gustativa. aquí ya están las áreas, lo que pasa es que están suscribidas todas. Pero yo les estoy desagregando la información, ¿sí? Y el Pero ahora sativa está primaria. suscribida toda. El satélite. Cómo se ramifican las neuronas y ahí sí, cómo bajan por las vías y aquí articula las vías. Hay que seguir avanzando. Es toda la asociación. Y luego todos los planos que vamos a Tenemos una de las mujeres. Listo. Motora Bueno, primaria. entonces tenemos, sí, de una vez las vamos a ir escribiendo. Y ya ahorita las explicamos de qué se encargará cada una de ellas. Motora primaria. Motora primaria. Entonces aquí Lenguaje. ya empieza a explicar ¿De proca? Sí. la visión. Broca. Lengua y broca. Asociación. Cuando yo les resumo más, Asociación. porque Soma. ustedes Soma. ¿listo? Haz con un slash porque también se llama somestésica. Somestésica o Esa es la misma de ella, somatosensitiva. por eso digo, asociación frontal, entre paréntesis, corteza prefrontal. Bueno, asociación frontal, entre paréntesis, corteza prefrontal. O sea, se divide aparte, todo lo que ingresa por ojo lo van desde ojo hasta la corteza. Prefrontal, Todo lo que ingresa por lenguaje, desde la lengua hasta la corteza. 673. Asociación visual. Asociación auditiva. Pero no está diciendo otra vez. ¿Cree que están terminando la de estas ya? Área de Wernicke y la comunicación. Wernicke. Ay, Dios mío. En la 736. Qué pereza. Asociación. Uy, no, pero está haciendo esto. Asociación. Área posterior. Total de paréntesis. Área posterior.
¿Cómo se interpreta? Señora, área del campo. Profe, hay una que se parece mucho a la primera. O sea, la de abajo. ¿Hoy? Bueno, entonces, dentro de las áreas sensitivas tenemos la somestésica, que también, por eso es que acuérdense que las áreas de asociación van a unir. ¿Sí me hago entender? Sí, cada una, si es de asociación, ¿qué va a hacer? Asociar, ¿no? Unir una cosa con la otra. Exacto. Por eso es que hay una que se repite acá. Entonces, Ay, ya no escribo. las áreas sensitivas captan información. Tenemos la somestésica, la visual primaria, asociación visual, auditiva primaria, gustativa primaria, olfativa primaria. Y entre las motoras, motora primaria de la boca, y aquí falta otra que es la premotora. Pero la tienen ya aquí. Igual, asociación. No. No, porque la corteza prefrontal hace parte sensitiva y motora. Lo que pasa es que en la corteza prefrontal, que es todo el lóbulo frontal del cerebro, ahí se realiza toda la información, se capta la información cognitiva y del conocimiento. ¿Sí? Y ahí esta parte del cerebro permite discernir y tiene alta relación con el sistema límbico. ¿Sí? El área de la corteza. Bueno, vamos a iniciar desde. Concéntrense, dejen de hablar de otras cosas. Vamos acá. Silencio. Entonces tenemos las áreas sensitivas. Captan información. Tenemos la somestésica. ¿Qué dice de la somestésica? Recibe sensaciones de los receptores cutáneos, dolor, Prurito. cosquillas y temperatura. Dolor, prurito y temperatura. O sea, termocepción. La función principal de esta área es localizar con exactitud las partes del cuerpo de donde se provienen las sensaciones. Ejemplo, saber exactamente dónde nos duele uno. Entonces, el área somestésica permite identificar con exactitud el sitio donde ocurre el dolor, ¿sí? Que yo sepa en dónde me quemé o en dónde se elevó la temperatura. Esa es la capacidad de termocepción. ¿Se acuerdan que la veíamos? ¿Y eso cuál área la lleva? ¿Cuál vía lleva esa? ¿Cuál vía lleva esa? ¿Pero cuál vía? Ascendente. No, descendente. Eso ahí donde dice Ascendente. la conducta de absorción. Porque está captando ascendente. Listo. ¿Y cuál ascendente? Captación. Los tractos posteriores, ¿cuál? Así es el examen. ¿Cuál vía se encarga de llevarle la información a esta área, la somestésica? Entonces le voy a decir qué hace la somestésica. Recepciona las sensaciones como nocicepción, termocepción y solo nos falta una. Nocicepción, temperatura, termocepción y prurito. Las cosquillas es prurito. ¿Listo? Silencio. Entonces, ¿y el prurito? ¿Qué área, qué vía me lleva qué vía sensitiva me lleva la información a esta área? La ascendente. La ascendente, sí, ya vimos porque es una vía sensitiva, pero ¿qué vía de la ascendente nos quiere hacer? Con la modulación de ¿Qué vía? Vuélvase al cuadro que hicimos en Morse. Ah, ¿dónde está el cuadro? Sí.
están en hipomorfo? Los sistemas anterolaterales, silencio, pero si hay que están buscando acá y los otros están haciendo desorden. Si no doy el tema por visto, No. porque es bien complejo el tema y se los estoy relacionando para que No lo tiré entiendan. tanta polla. Entonces, ¿cuál es el sistema que lleva la información a esa vía? El sistema anterolateral de las vías sensitivas de la médula lleva la información a la área somestésica. ¿Sí ven? ¿Cómo se conectan las áreas? ¿Listo? Vamos a la visual primaria. Las áreas visuales traen la información sensitiva desde los ojos, ¿verdad? Recepcionan la información. Por tanto, la visual primaria quedará en la terminación del lóbulo occipital. El centro del lóbulo occipital, las punticas del cerebro por la parte de atrás, ahí queda el área visual, Primaria. Visual primaria. Y luego alrededor de esa área visual primaria va a quedar el área de asociación visual. ¿En qué se relacionan una y otra? Aquí capto la imagen y aquí la proceso y la relaciono con el pensamiento para poderla enviar al sistema límbico. ¿Listo? ¿Qué dice de esas áreas? Recibe impulsos sensitivos provenientes de los ojos e interpreta forma, color y sonido. Entonces, en el área visual primaria recepciono la imagen, la forma, el color, todas las características de imagen la recepciono. Y luego la de asociación visual me permite a realizar una interpretación de la imagen. Se ríe la carta y la otra la interpreta. Exacto. La asociación. Asocia, ¿sí? Capta y asocia. Por eso ambas son sensitivas. ¿Listo? Bueno, luego viene el área auditiva primaria. ¿De qué se encarga el área auditiva primaria? Está vinculada con la percepción de sonidos. Capta los sonidos desde el exterior y los lleva hacia esa área. ¿Sí? Entonces vamos ya en el oído a la corteza. ¿Listo? Siguiente, el área gustativa primaria. Capta la sensación del gusto, los sabores, que ya más adelante vamos a ver cómo es ese proceso. Los capta y ahí hasta ahora los detecta. Detectó un sabor. Pero ahora necesitará una asociación para que el área gustativa primaria pueda identificar el sabor y combinarlo. Entonces, el área gustativa primaria se interrelacionará con el sistema límbico, ¿sí? Y también se interrelacionará con todas las áreas. El área gustativa es una área chiquita allá al lado casi que de donde sale el oído, pero ella es sumamente relevante en todos los aspectos. ¿Alguien de aquí vio Ratatouille? ¿Se acuerdan cuando prueba por primera vez el plato, el comensal? ¿Qué sucede? Se le dilatan las pupilas. ¿Por qué se da ese fenómeno fisiológicamente? Eso no es solo un dibujo animado, eso tiene un trasfondo. Resulta y pasa que al detectar el sabor, ¿sí? Inmediatamente tuvo una descarga colinérgica, ¿verdad? Que lo llevó a activar todas estas áreas. Entonces inmediatamente se le activó el área de asociación visual y el área de asociación visual trajo consigo información del sistema límbico que era el hipocampo, trajo la memoria a largo plazo de cuando era chiquito, la convirtió en una imagen y se la recordó y la transformó a través de un sabor. ¿Sí ven? ¿Cómo es tan de relevante, cómo está tan interconectada esta área? Y inclusive pudo interconectarla con el olor y le permitió a la imagen tener olor, sabor, color, sonido, todo. Le permitió interconectar todo el episodio vivido a raíz del gusto. ¿Sí ven? Entonces, o sea, primero fue la sensitiva, después de la claro, de la sensitiva. sensitiva se interconectó con la visual, de asociación visual. La asociación visual se interconectó con el almacenamiento de memoria, que es el hipocampo, y así sucesivamente. ¿Listo?
La olfativa primaria, obviamente, lo pues, se subo va a a YouTube encargar de y recepcionar les envío el link. y de captar los olores. ¿Listo? También tendrá que asociarse con otras áreas o tendrá relación con otras áreas. Por ejemplo,